Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe, aquí en Barcelona, en España. Y nos encontramos en un nuevo programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Estamos felices de saber cómo nuestro contenido está llegando cada vez a más y más personas, cada vez más hermanos de diferentes iglesias, incluso de distintas denominaciones, se están edificando con el material que estamos publicando de forma regular y constante cada semana aquí en Radio Eternidad. En el día de hoy vamos a traer un mensaje que yo de verdad espero y deseo que pueda mover nuestros corazones. De verdad deseo de lo más profundo de mi corazón que lo que voy a compartir ahora, que hoy simplemente es una reflexión, una meditación en base a un texto de las Escrituras, puedan mover nuestros corazones en dos direcciones. Una, en la dirección de poder comprender la grandeza del Evangelio que hemos creído y que tenemos en nuestras manos. Y una vez podamos comprender la grandeza de este mensaje, esto nos mueva a poder compartirlo con otras personas, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor, con la confianza plena y absoluta que el mayor interesado en que el Evangelio alcance a los pecadores, el mayor interesado en que el Evangelio alcance las naciones es Dios, y que Dios va a respaldarnos cada vez que llevemos las buenas nuevas de salvación. Vamos a leer hoy un pasaje, concretamente solo uno. Hoy no estaremos yendo a diferentes textos, y dentro de ese pasaje, por una frase que hay en él, yo quiero traer la reflexión que quiero compartir con todos ustedes en este día. Hechos capítulo 17, del versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermano, vamos a analizar hoy este pasaje. Vamos a ver lo que ha pasado. Vamos a analizar 3 o 4 cosas importantes en estos textos, en estos versículos, y luego vamos a traer una reflexión sobre este tema. En primer lugar, vemos a Pablo centrado en hacer lo que más le gusta y además lo que Dios le ha encomendado. Vemos que están pasando por Anfípolis, han pasado por Apolonia y han llegado a Tesalónica, donde había en Tesalónica una sinagoga de judíos, personas que profesaban su fe, sus creencias, personas que tendrían celo de la ley de Moisés y todo lo que Dios había revelado a través de Moisés y los profetas. Había una sinagoga allí, hombres se reunían para compartir la ley de Dios, hombres se reunían para enseñar quizá los textos proféticos, hombres se reunían quizá para enseñar sobre la llegada del futuro Mesías que los judíos estaban esperando y que ellos no habían podido ver, que ya había estado allí en medio de ellos.
Entonces estaban allí una sinagoga, ¿y qué hace Pablo? Dice, Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Pablo discutió con ellos por 3 días de reposo. Pablo aprovechaba esos días, que eran los días que más se dedicaban al estudio y a compartir las Escrituras, y aprovechaba esos días en que los judíos normalmente los separaban para dedicarse más al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios, y Pablo empezó a discutir con ellos, no usando textos distintos, sino usando las propias Escrituras. Pablo no trajo otros libros, otros pergaminos, otro mensaje. Pablo empezó a discutir con ellos usando las Escrituras. No quiero que piensen que cuando dice discutir con ellos, Pablo los agarraba de la túnica y los sacudía y les decía, no, porque la Biblia dice, o eran agresivos. No, pero entraron probablemente en un debate, empezaron a compartir cada uno lo que ellos entendían a la luz de la ley, a la luz de las profecías, a la luz de lo que Dios había revelado y concretamente en cuanto al Cristo. ¿Qué vemos en el versículo 3? ¿Qué es lo que Pablo presentaba? ¿Qué es lo que Pablo traía a ellos? Explicando y presentando evidencia. ¿Evidencia cómo? Bíblica, porque Pablo estaba discutiendo con las Escrituras, presentando evidencia bíblica de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Pablo estaba usando la ley de Dios, las profecías de Dios, Pablo estaba usando la revelación de Dios para presentar con la palabra de Dios cómo era necesario que el Cristo, el Mesías, que esos judíos todavía seguían esperando, que ese Cristo padeciera y además que ese Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. Resucitar de entre los muertos. Y luego, ¿qué les dice? Jesús, al que yo anuncio, Él es el Cristo. Primero les presenta la palabra, les muestra las evidencias bíblicas y luego dice, ¿ven Jesús? Él ha cumplido todo. Él ha cumplido todo lo que se decía del Cristo en la ley y los profetas. Todo lo que ustedes piensan del Cristo, todo lo que ustedes creen del Cristo, todo lo que ustedes enseñan del Cristo, ese es Jesús, Él es el Cristo por las evidencias bíblicas. Pero hay una cosa interesante. Pablo en ese debate, en esa discusión teológica, presenta la necesidad de que el Cristo padeciera. Es bien sabido por muchos que el pensamiento judío, en su gran mayoría, ven a su Mesías como el gran conquistador. Creo que piensan que va a venir como un rey tipo David, que va a librarlos del yugo de las otras naciones. En aquel momento pensarían, no, va a aparecer el Mesías montado en un corcel, nos juntará en un gran ejército, derrotará a los romanos y volveremos a ser una nación libre de pagar impuestos a Roma, libre del yugo romano. Pensaban eso. Pero Pablo les muestra con las Escrituras cómo el Cristo debía padecer y debía resucitar. Sí, eso ahí ya conquistaría bendiciones espirituales y sí, mañana va a venir en un corcel y va a reinar todas las naciones y va a acabar con todos sus enemigos que van a caer postrados en el estrado de sus pies. Pero era necesario que el Cristo padeciera y era necesario que Cristo resucitara de los muertos y por eso Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué provocó eso? Pablo predicó el Evangelio. Pablo predicó el mensaje del Evangelio, el que habíamos dicho en otras clases, en otras enseñanzas, en otros programas, habíamos mencionado que era poderoso para salvar a todos los que creen. Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y luego Pablo dice a los romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen, del judío primeramente y también del griego. Pablo ha predicado durante 3 días el Evangelio, ha mostrado evidencias teológicas, evidencias bíblicas de que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el resultado? Que muchos han creído el Evangelio y por lo tanto son salvos.
Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. ¿Algunos de ellos de quién? Pues probablemente de los judíos. Había estado hablando con judíos, enseñando a judíos, predicando a judíos, y algunos judíos creyeron y se unieron ahora a Pablo y Silas, dejando lo que se seguía enseñando en las sinagogas, y ahora seguían a Pablo y Silas y las enseñanzas de Pablo y Silas, el Evangelio y todo lo que Cristo les había mandado. Más personas creyeron, aparte de probablemente judíos, una gran multitud de griegos temerosos de Dios y un grupo de mujeres principales. La palabra principales denota que esas mujeres tendrían una condición social, una condición económica y una reputación alta en medio de la sociedad. Así que Pablo no descansa, Pablo predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo, donde ve un lugar para predicar, donde la semilla no ha sido plantada, Pablo llega y predica. 3 días de reposo, predicando, debatiendo, enseñando con evidencias bíblicas que el Cristo debía padecer, que debía resucitar y que Jesús es el Cristo. Resultado, un grupo de judíos se convierten a Cristo, un gran grupo de griegos, y ahí especifica un gran grupo de griegos se convierten a Cristo, y específicamente un grupo de mujeres principales de buena condición, de buena reputación social, económica, también creen en el Evangelio y se convierten a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando esas personas creen, el resultado en el corazón de los otros judíos, de maestros de la ley que no han creído, que rechazan el Evangelio, es odio. A lo largo de la historia vemos como el Evangelio tiene 2 respuestas. La indiferencia no suele ser una. Normalmente cuando presentamos el Evangelio, llamamos a las personas pecadoras, enseñamos el por qué Cristo tuvo que morir en aquella cruz, los llamamos a arrepentirse de sus pecados, la indiferencia no suele estar ahí. O bien Dios obra en el corazón y hay conversiones, o bien hay rebeliones. Entonces vemos que un grupo de judíos se convierte, un gran grupo de griegos se convierte y un grupo de mujeres principales se convierte. Pero hay un grupo de judíos que no se convierte, que rechazan a Pablo, rechazan a Silas, rechazan el mensaje del Evangelio, rechazan a Cristo y Cristo crucificado, rechazan a Jesús como el Cristo y se llenan de odio. ¿Por qué? Porque además ven cómo personas van a Cristo. Ven como personas ahora ya no dicen nuestro Mesías tiene que venir, como personas ahora están diciendo el Mesías vino y es Jesús, el Rey es Jesús. Entonces, ¿qué hacen esos judíos? Lo mismo que pasó con Jesús, tramar contra ellos. Así como los fariseos y los escribas odiaban que personas empezaran a seguir a Jesús por su mensaje, por quién era, y se rebelaron y se juntaron y tramaron para que al final Jesús padeciera, sufriera, muriera, ahora también los judíos también lo hacen. Y es interesante porque dice que toman hombres malvados, los meten en la plaza para crear alboroto y empezar como a alborotarse, a manifestarse en contra de Pablo, Silas y en este caso también de Jasón, porque los ha recibido, y un grupo de personas, queriendo que los maten, queriendo que los echen de la ciudad. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús está ahí, al lado está Barrabás y los fariseos incitan a la población a decir danos a Barrabás? Ellos estaban ahí, ellos guardan su reputación, ¿verdad? Se va a ver feo que un líder religioso muestre odio, se va a ver feo que un líder religioso provoque algo malo contra una persona. Entonces ellos usan a terceros para provocar esa persecución. Así como usaron a la multitud para que dijeran danos a Barrabás, ahora usan hombres malvados, los sueltan en la plaza, les pagarían y lo usan para poner a perseguir a Pablo, Silas, Jasón y otros hombres. Y usan esta frase: los que trastornan el mundo han llegado también aquí. Los que trastornan el mundo han llegado también aquí. Y dicen, esta gente está diciendo que no hay que rendirse al César, sino a otro rey, Jesús. Los fariseos odiaban al César. Los judíos de aquella época no soportaban al César. Es más, ellos deseaban que viniera su Mesías para librarlos del César y de Roma. Pero ellos sabían que César, que Roma tenía un poder judicial en aquel tiempo, que Roma en aquel tiempo dictaba la ley y podía mandar matar, encarcelar a las personas. No eran ellos, pero sí Roma. Entonces usan ese argumento. Mira, están diciendo por ahí que no hay que
No hay que reverenciar al César, no hay que adorar al César, no hay que seguir al César, sino que hay que seguir a otro rey y adorar a otro rey que es Jesús. Ellos son tan astutos que pasan por encima de lo que ellos creen solamente para buscar el mal de Pablo, Silas, Jasón y los hombres. Y dicen, mira, los que trastornan el mundo han llegado aquí. Y en ese momento donde yo veo una cosa, el Evangelio siempre tendrá enemigos. El Evangelio siempre tendrá adversarios y muchos nos harán ver como los enemigos sociales. Hoy en día hay colectivos minoritarios que están haciendo creer a la sociedad que los cristianos somos peligrosos para la sociedad. Mira, ellos son los que no permiten avanzar el mundo, ellos son los que tienen la mente retrógrada, ellos son los que no permiten que las cosas cambien, ellos son los que traen guerras y problemas, ellos son los que hacen daño a las personas porque las discriminan. Y nos empiezan a poner como enemigos, esperando que las leyes se pongan contra nosotros, así como los que no creyeron el Evangelio buscaron que Roma se pusiera contra Pablo y Silas, Jasón y otras personas. Así que cuando prediquemos el Evangelio, hermanos, debemos tener claro una cosa: el mundo va a ser trastornado. El mundo no se va a quedar indiferente. Cuando la iglesia sale a la calle, hermanos, cuando la iglesia sale a predicar, cuando la iglesia sale a compartir las buenas nuevas, cuando entendemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, cuando entendemos que tenemos al Espíritu Santo, cuando entendemos que tenemos el respaldo divino, cuando tenemos aquel que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra y en todas partes, cuando sabemos que Jesús va con nosotros, el que tiene toda la autoridad, todo el poder va con nosotros y nos ha dicho: id y predicad el Evangelio, haced discípulos y yo estaré con vosotros. Cuando creemos esa promesa, cuando creemos esas palabras y vamos a predicar, oh hermano, el mundo es trastornado. Habrá gente que creerá, habrán conversiones, vidas transformadas, familias transformadas, pero también se levantarán enemigos, se levantará odio, se levantará persecución. Satanás usará personas para levantarse contra nosotros, se levantarán falsos maestros, herejes se llenarán de rabia cuando las personas vayan a la verdad y abandonen religiones de mentiras. O sea, el mundo quedará completamente trastornado, no quedará indiferente, porque el Evangelio trastorna el mundo. El Evangelio no deja a las personas indiferentes. O se rinden a Cristo a través de una obra de conversión que haga el Espíritu Santo, o se levantan con odio, o escupen a la cara del predicador, o lo odian, o lo insultan, o van a por él, o lo difaman, o mil cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio trastorna el mundo. Es un mensaje poderoso, es un mensaje transformador, es un mensaje que puede salvar a los pecadores, pero también, si lo rechazan, los condena como enemigos de Dios. Es un mensaje que no deja a nadie indiferente y ese mensaje está en nuestras manos. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Miren, los tiempos avanzan, las cosas se están complicando, las leyes se están poniendo muy contrarias a los cristianos y al Evangelio. Hermanos, es momento de trastornar el mundo. No es momento de encerrarnos en una cueva, no es momento de escondernos en el salón de una casa, no es momento de tener miedo, no es momento de ser cobardes. No es momento de callarnos, de creernos que tenemos un mensaje malo, de creernos que tenemos un mensaje provocador, que lo es, pero provoca que los pecadores vengan a Cristo. No debemos escondernos, no debemos esconder la voz, no debemos tener miedo al mundo, no tenemos que tener miedo a los colectivos que se están levantando, no tenemos que tener miedo a las autoridades, no debemos temer a Roma, no debemos temer al César, no debemos temer al rey, no debemos temer al emperador, no debemos temer al presidente, no debemos temer a la policía, no debemos temer al ejército, no debemos temer a los ateos, no debemos temer otras religiones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo usa a los voceros de Dios, respalda a los voceros de Dios, capacita a los voceros de Dios. Unos nos van a odiar, otros se van a convertir, unos nos van a rechazar, otros se van a rendir a Cristo, pero el Evangelio va a trastornar el mundo. Nos estás escuchando desde República Dominicana.
que el Evangelio trastorne la República Dominicana. Nos estás escuchando desde Europa, que el Evangelio trastorne Europa. Nos estás escuchando desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, que el Evangelio trastorne Colombia, que el Evangelio trastorne Ecuador, que el Evangelio trastorne Perú, que el Evangelio trastorne Brasil, que el Evangelio trastorne Argentina, que el Evangelio trastorne el mundo, que salgamos los voceros del Señor, que prediquemos el Evangelio, que creamos en el poder de Dios que nos guarda, que nos respalda, que nos protege, que nos cuida, que nos sostiene, y llevemos el mensaje. El Evangelio trastorna el mundo y nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos el canal por el cual el Evangelio va a trastornar el mundo. No tengamos miedo. Así como esos hombres dijeron, los que trastornan el mundo han llegado aquí, que también un día digan cada uno en nuestros países, estos que trastornan el mundo están en medio de nosotros, y que la gente sepa que César no es el rey de reyes, que el rey del país no es el rey de reyes, que el presidente no es el rey de reyes, y que Jesús es el único rey de reyes y señor de señores, el único ante el cual nos postramos, el único al cual adoramos, el Señor, el Mesías, el Redentor, el Cristo. A Él predicamos, a Él anunciamos, a Él adoramos, porque nosotros proclamamos aquel delante del cual toda rodilla se doblará y un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermano, ánimo, vamos, heraldos del Señor, como fuertes atalayas, soldados de Jesucristo, prediquemos el Evangelio, el mensaje que trastorna el mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerden, compartan nuestra serie Defendiendo mi Fe con sus amigos, con su familia. Súmense cada semana en esta misma hora a nuestros programas con un nuevo mensaje edificante para sus vidas. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.